pero todavía hablo portuñol. Entonces me gustaría disculparme al inicio por esto. Es un placer estar con ustedes y un desafío enorme, ¿no? Hablar sobre los dos papas, Juan Pablo I y Juan Pablo II, es de hecho un desafío, un reto muy fuerte, porque es difícil encontrar a dónde hablar, sobre qué hablar, porque hay tantas cosas, tantas, yo llamo más adelante, facetas, ¿no? Cada uno de ellos, que encontrar exactamente la medida correcta para hablar sobre ellos es muy difícil. Pero voy a intentar empezar a hablar sobre Juan Pablo I. Voy a hablar muy rápidamente sobre Juan Pablo I, el tamaño, la duración de lo que voy a hablar sobre Juan Pablo I es proporcional al tamaño de su pontificado, que lastimosamente ha sido, como saben ustedes, solamente 33 días. Yo voy a intentar aquí compartir pantalla, a ver si logro. A ver. No sé si... Eh, ahí tiene el coanfitrión, eso. ¿Está? ¿Lo ve? Se ve. Sí, entonces, bueno, Profesor, disculpe que lo moleste, doctor. Ahí es que se le ve como la vista de adelante, no se le ve la diapositiva, la slide completa. sí, Sí, déjame poner el otro. Un momentito. Vamos a ver. Una vez más. A ver si esto. ¿Ahora? ¿No? ¿Todavía no? no, se le ve igual. Si se aprietan los tres puntitos que aparece ahí, debería salir como ocultar algo vista al adelante y ahí se le debería quitar. O si no, el otro me lo Hacer puedo compartir esto. y yo A ver solo. si yo lo hago con esto. ¿No? ¿Todavía no? ¿No? Se le ve igual, pero no se preocupe, igual se ve la letra grande, así que podemos entender. Lo que le decía No, yo es que pero no puede ser podía mucho apretar mejor. esos tres botones y ahí debe salir algo como ocultar vista del expectante, del adelante, algo así. No, 30 segundos más. Entonces, a ver si logramos. ¿Ahora sí? No, todavía no. ¿Así está? No, doctor. Ok. Aquí. Aquí. Ahora sí. Creo que sí. Ahora está. Ahora sí, ahora sí, Ah, ahora sí. perfecto. Muy bien. Bueno, entonces yo voy a hablar muy rápidamente sobre Juan Pablo I. En realidad, si ustedes ya han hecho esto, seguramente, si miran en YouTube, por ejemplo, van a ver montones y montones de películas sobre Juan Pablo I y sobre Juan Pablo II. Hay uno especialmente sobre Juan Pablo I que es muy interesante, que son dos películas en YouTube. Y vale la pena ver porque, claro, ellos presentan mucho más la vida de Juan Pablo I que los 33 días de su pontificado. Pero yo creo que lo más importante es este tema de ser el Papa de la sonrisa, ¿no? Él realmente encantó a la gente, ¿no? En este momento, en 78, encantó a la gente simplemente con su sonrisa. Pero después, vale la pena mostrar un poco, disculpe, no es para leer todo esto, pero es solo para dar una mirada. Yo puse ahí los días, la mayoría de los días que él tuvo, no todos los 33 días, pero la mayoría, y se puede tener una idea más o menos de cómo él era, ¿no? Cuáles eran sus preocupaciones, sus puntos, a dónde quería ir. Y si miramos lo que él ha hecho desde el día en que fue electo, el 17 de agosto de 78, hasta su muerte, que fue 29 de septiembre, vemos, en primer lugar, una preocupación muy fuerte por la unidad de la iglesia. Después, todo lo que es la paz del mundo. Él habla sobre la paz varias veces. Evidentemente, hubo un día en que él habló la frase famosa que mucha gente incluso
lo ha puesto de manera equivocada. Creo que es una frase bellísima que él dice que Dios es padre, pero aún más es madre, ¿no? Entonces él ponía a Dios con el amor de madre. Y esto era, yo me acuerdo que le ha sido bastante criticado por esto, pero es una belleza esta frase que es impresionante, me impresiona, ¿no? Como es verdad, exactamente lo que él decía, ¿no? Y al final parece que sus días estaban más o menos ya hechos, ¿no? Porque él tuvo la posibilidad, tuvo el tiempo de hablar sobre las virtudes teologales, ¿no? Habló sobre la fe, habló sobre la esperanza, habló sobre el amor, y el día siguiente falleció, ¿no? Entonces, en el Ángelus, en la audiencia general, él habló sobre las tres virtudes. Entonces, podemos decir que era un papa de unidad, un papa de paz, un papa de sonrisa, un papa de simplicidad, pero un papa de virtudes. Esto es un poco lo que era Juan Pablo I. Después podemos volver un poco a lo que era él. Pero después de esto viene entonces Juan Pablo II, el Grande, ¿no? Entonces hay muchas películas sobre Juan Pablo II, son todas excelentes, pero hay una específicamente que es también en dos partes que está en inglés y que es muy buena, ¿no? Sobre Juan Pablo II. Para mí, yo creo que uno de los puntos más fuertes de Juan Pablo II ha sido que ha sido la misa de Juan Pablo II, la primera misa de Juan Pablo II, cuando él empezó su pontificado. Él ha dicho en italiano, no tengan miedo, abran del corazón, mucho más de abrir es abrir fuertemente la puerta del corazón a Cristo. Entonces, esta frase non abbiate paura se quedó casi como su marca en todo lo que ha hecho, ¿no? No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Dios está con ustedes, ¿no? Entonces, él llevó esto para la juventud, llevó esto para todos los grupos a donde iba, a todos los países, y la mayoría de los discursos que ha hecho. Y me acuerdo que si ustedes miran esta película, de esta misa, él ya mostraba él una fortaleza enorme, ¿no? La manera como por ejemplo, como seguraba las hojas de papel cuando decía esto, no abiate paura, no tengan miedo. Entonces, es una presencia, ya se mostraba una presencia súper fuerte, ¿no? De una persona que estaba para cambiar algo y para hacer algo grande por la iglesia. Otro punto que es importante, creo que mañana ustedes van a hablar sobre Benedicto. No se puede separar Juan Pablo II de Benedicto XVI, ¿no? Los dos eran casi complementarios, ¿no? Ustedes saben que mañana van a ver esto, pero Benedicto XVI, Juan Pablo II le llamó 3 veces para ir al Vaticano, él no quería ir, era uno de los mayores intelectuales del último siglo, seguramente el mejor teólogo del último siglo. Entonces, era efectivamente Ratzinger que estaba por detrás de todo el contenido de Juan Pablo II. Pero, vamos a ver más adelante, no se puede menospreciar la capacidad intelectual de Juan Pablo II. De hecho, Ratzinger estaba siempre, le escribía muchas cosas, era la persona que le daba digamos, la fuerza intelectual, pero Juan Pablo II tenía su propia fuerza intelectual. Pero se ve muy claramente la relación que tenían los dos, y tal vez eso explique en gran medida por qué Ratzinger se transformó en Benedicto XVI. Bueno, algunas facetas del Grande. Todo esto que voy a mostrar aquí, estoy seguro que ya han visto, pero vale la pena mostrar. Primero, era un papa que era un símbolo. Todo lo que hacía Juan Pablo II era símbolo. Como saben ustedes, ele estudiou teatro, não? Quando era jovem, e utilizava o teatro, muitas vezes, em suas apresentações, na maneira como tratava as pessoas, na maneira como estava com a gente, com os niños, com a pelota, besando o Corão. Podia mirar a cada um como se fosse único. E isso eu creio que, para nós líderes, eu creio que hacemos isto muito pouco.
es mirar a la persona, especialmente a la persona más pobre, con la mirada del amor, la mirada de mirar el alma de la persona, ¿no? Y no simplemente pasar o no simplemente hacer una visita a una persona sin llevarle esta mirada de amor, este sentido de llevar el Cristo en su propia mirada. Bueno, Juan Pablo II, el que perdona, esto no es necesario hablar mucho, pero también el Papa que suplica el perdón, ¿no? Pidió perdón a los judíos, a las mujeres, por la Inquisición, a los musulmanes, ¿no? Él era de una capacidad de saber exactamente, nuevamente, su papel en el tiempo, ¿no? De decir, es necesario que la Iglesia suplique el perdón a todas las otras personas, a los colonizadores, por causa de los colonizadores, pedir perdón a los colonizados de América Latina, en fin, todo esto en un sentido de estar, de ponerse en los pies de la otra persona. Es decir, yo pido perdón a ti no porque yo he hecho, perdón porque los otros han hecho. Es extraordinario, ¿no? Bueno, el santo que santifica, ¿no? Impresionante los números, ¿no? 1338 beatos, 482 santos, un montón de ceremonias de beatificación, de canonización, ¿no? Que era como si su mensaje era de que todas las personas pueden ser santas, ¿no? Todas, ¿no? Y por eso daba este ejemplo de santidad, como por ejemplo este caso de la beatificación del fundador de los vicentinos, que él, a pesar de estar mal así, fue a París, incluso para la Jornada Mundial de la Juventud, y celebró ahí con mucho sacrificio, pero lo ha hecho. Bueno, la pregunta que creo que todos nosotros tenemos que hacer, creo, hoy, es, ¿qué haría él? ¿Cómo sería Juan Pablo II hoy? Él tuvo su ambiente, su mundo en su momento, hablamos sobre la cuestión política, ya había toda la cuestión de la iglesia que se estaba reduciendo, que la cuestión de la dictadura del relativismo, que existía tanto Juan Pablo II cuanto Benedicto XVI han hablado sobre eso. Entonces, estuvo en su tiempo, pero si fuera hoy, ¿qué haría él? ¿No? Para mí, esto es siempre la pregunta que yo hago, eh, eh, porque esto nos da una capacidad de mirar cómo un líder puede cambiar. Yo creo que tal vez valdrá la pena, hablamos 2 minutos, 3 minutos sobre cómo es el mundo hoy, ¿no? Por lo menos la visión que yo tengo del mundo. En un mundo absolutamente polarizado hoy, a donde estamos nosotros mucho más preocupados en criticar, en destrozar a la otra persona, que propriamente intentar evaluar las cosas buenas que alguien puede tener, y que los políticos nos fuerzan a ser polarizados, a donde la fragmentación, hay una fragmentación de nuestras mentes, y por esto los políticos utilizan la polarización para poder enfocar nuestras mentes en algo en contra al otro, ¿no? Y no necesariamente a favor de lo que yo propongo. Entonces, en un mundo así polarizado, ¿a dónde estamos? Bueno, yo creo que la era donde estamos es una era de una crisis socioambiental, estas son palabras del Papa Francisco, ¿no? A donde todo está en caos, ¿no? Yo voy a poner solamente 2 o 3 cosas importantes. Primero, un tema de incertidumbre. Un ambiente de inflación de la economía está absolutamente, no se sabe cómo va a ser la economía en el futuro, estamos con un crecimiento económico muy bajo, con incertidumbre política, donde algunos países están, especialmente en América Latina, están oscilando entre izquierda y derecha, cuando entra la derecha, quita lo que la izquierda ha hecho, cuando entra la izquierda, quita lo que la derecha ha hecho. Entonces, un tiempo de absoluta incertidumbre con las guerras, ¿no? Con la cuestión de la energía, con la cuestión del medio ambiente, ¿no? De la, como ha dicho Laudato Si, la encíclica Laudato Si, Laudate Deum, esta incertidumbre de lo que va a ser la naturaleza en el futuro, que va a ser del hombre dentro de esta naturaleza. Una absoluta falta de confianza en las instituciones, ¿no?
vemos las instituciones multilaterales súper débiles, sin la capacidad de poder tener una posición fuerte en los temas de las guerras, en los temas ambientales, en los temas de la polarización, en los temas de la reducción de la pobreza, en fin, los temas mundiales en que las instituciones, además de serem débiles, también no tienen la confianza de la gente. Pero, el punto bueno de esto es que hay una búsqueda, especialmente para los jóvenes, de un propósito noble, ¿no? Hay jóvenes, por ejemplo, que ya no quieren trabajar en empresas que no tienen propósito, empresas que trabajan con cosas que no son buenas, ¿no? Como cigarrillos o, en fin, con que hacen, esclavizan a sus empleados en algunos países. Entonces, hay una juventud que busca el propósito. Entonces, tenemos una incertidumbre por un lado, la falta de confianza, pero la búsqueda de algo nuevo, ¿no? En las relaciones con las empresas, con los gobiernos y entre las personas. Segundo, el tema de este trabajo híbrido, ¿no? Que no se sabe bien cómo va a ser, pero que es una cosa buena, ¿no? La gente tiene más tiempo para sí mismo, para la familia, pero al mismo tiempo una fase donde tuvimos burnout. Burnout significa la gente tuvo un agotamiento físico, mental, espiritual en las empresas por el tema de COVID, por el tema de la ansiedad, del tema de la depresión que está en las personas, lo que ha dado a las empresas una cosa buena, que es de buscar una seguridad psicológica, de valorar por ejemplo, hoy se habla mucho en los gobiernos, en las empresas, lo que es la salud integral, ¿no? Entonces, este tema de seguridad psicológica, que vino justamente de un problema que era el burnout, va a cambiar, ya está cambiando totalmente las relaciones de trabajo en todos los niveles. Pero talvez el punto más importante de esta nueva era es la tecnología. He paro un minuto para mostrar solo algunos ejemplos de lo que es la tecnología. Esto, por ejemplo, es una casa que ha sido hecho con impresora 3D. ¿No? Claro que costó $1 millón para construir esta casa con impresora 3D, pero ya hoy ya se puede hacer, ya hay, por ejemplo, en Panamá, ONGs que hacen casas populares con impresoras 3D, lo que va a cambiar completamente lo que es el tema de la habitación en el futuro. Después todo el tema del metaverse, ¿no? De las reuniones virtuales, a donde se puede estar casi dentro de una sala, ¿no? Se puede poner dentro de una sala tridimensional y poder hacer reuniones como si estuviéramos en la sala, pero no estamos. Toda la revolución que se hace hoy en salud, que se hace hoy en educación, justamente por los temas de metaverse, por ejemplo, la telemedicina, la educación a distancia, que han venido, que son, si bien utilizadas, podemos hablar más adelante, pero si bien utilizadas son muy efectivas para los pobres, en particular para los pobres. Todo lo que es el cambio de pensamiento de lo que son las ciudades, ¿no? Que son ciudades, y ciudades inteligentes, la cuestión del transporte, toda la cuestión de la circulación de la gente, de la reformulación de la arquitectura de las ciudades, el tema de la agricultura, el tema de cambiar completamente la producción de alimentos para alimentos que utilicen, que emitan menos gases de estufa, ¿no? Entonces, hay toda una revolución siendo hecha en la agricultura y finalmente lo que es la generación inteligencia artificial generativa, ¿no? Que se puede decir así en español, Generation AI, que es lo que está cambiando todo, ¿no? Esto cambia todo, es intentar simular lo que es digamos, la inteligencia de la persona, ¿no? Esta es toda la parte buena, ¿no? Y se puede utilizar muy bien cada una de esas cosas. Creo que no se debe demonizar esas cosas porque pueden ser muy bien utilizadas. El tema, el otro lado de la medalla es que todo esto puede generar lo que el Papa Francisco llama de paradigma tecnocrático, ¿no? Que es pensar que nosotros somos dioses, ¿no? Que todo puede ser hecho a través de la tecnología, que nosotros dominamos. Y esto es un peligro extremadamente importante porque cambia completamente
nuestra alma, nuestra mente y nuestra cultura. Finalmente, hay un tema que es la velocidad que tiene que ver con tecnología, pero es la velocidad digital. Hoy todo es rápido y yo quería mostrar solamente un cuadro que me pareció muy interesante, que es cuánto tiempo lleva cada una de esas cosas para alcanzar 50 millones de usuarios. Si ustedes miran el teléfono, tomó 75 años para llegar a 50 millones. El avión, 68 años. El carro, 62 años. El radio, 38 años. La televisión, 14 años. La internet, 4 años. Facebook, 3 años y medio. Twitter, ¿no? Que es X hoy, 2 años. Y este game que está ahí, que se llama Angry Bird, llegó a 50 millones de usuarios en 35 días. ¿No? Esto no parece, pero es una revolución en todo lo que se puede imaginar de la mente de la persona y de la manera de cómo las personas tratan la vida y tratan digamos, tratan las relaciones con las cosas y con las personas, ¿no? Para el bien y para el mal. Bueno, entonces la pregunta que yo creo que todos nosotros debemos hacer es, ok, considerando este mundo como está, y para mí, inserido en este mundo, ¿quién sería Juan Pablo II? Yo tal vez, a mí me gusta mucho mirar estas 4 facetas que no había presentado antes, que son espectaculares, ¿no? De Juan Pablo II y que seguramente cambiarían el mundo. Primero, la nueva evangelización, el Papa sufriente, el Papa pobre y el Papa místico. Y vamos a mirar esto en 2 minutos. Primero, el tema de la nueva evangelización. Este tema, este nombre, nueva evangelización, fue puesto por Juan Pablo II en Haití en 1983, ¿no? A pesar de que Pablo VI ya había hablado sobre una necesidad de un cambio en la evangelización, pero fue Juan Pablo II que empezó la nueva evangelización, ¿no? Y él ya desde este momento, ¿no? Y hoy Papa Francisco confirma todo esto, él cambió tanto la manera de cómo presentar el evangelio, ¿no? Y, por tanto, la forma de cómo hacer, y también el contenido, manteniendo la esencia primitiva del evangelio. Entonces, todo eso de respetar la cultura de las personas que reciben el evangelio, él ya en este momento, él ya sabía que se tenía que hacer eso, siguiendo el Concilio Vaticano II, pero poniendo en práctica. Y ahí viene su esfuerzo de hablar en varios idiomas, en ser un símbolo, de hacer todo simbólico, para estar más cercano a las personas. Yo he hecho una investigación muy rápida. Yo he visto solo los eventos que creó Juan Pablo II, eventos anuales, ¿no? Los primeros 15 12 son anuales. Es impresionante lo que lee, impresionante. En cualquier tiempo del mundo, hoy en particular, sería una cosa espectacular, ¿no? Lo que Juan Pablo II generó de interacción entre la iglesia y cada uno de los segmentos, ¿no? Bueno, después de la cuestión del sufrimiento, Juan Pablo II tenía la conciencia de que él podría ser un símbolo, una vez más, un símbolo de mostrar a las personas que el sufrimiento puede nos dar la capacidad de nos santificar. Y esto es tal vez una de las cosas más bellas, ¿no? de Juan Pablo II. Él, uno de esos encuentros mundiales de la salud en Lourdes, él habló un poco sobre esto, ¿por qué los buenos sufren, ¿no? Entonces él decía, todo sufrimiento tiene un lado humano y un lado divino. Entonces, del lado humano, primero que no se puede escapar del sufrimiento. El segundo es que el hombre acepta a sí mismo, pasa a conocerse a sí mismo y se acepta. Pero el lado divino es lo más importante, que es el lado trascendente, el lado místico, que es compartir el sufrimiento de Cristo, integrarse con Cristo y la redención de la otra persona. Como Cristo ofrecer el sufrimiento por la redención, por la salvación de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, de mi madre, de mi padre, de mi amigo, de mi enemigo. Y no solamente por el lado divino, el hombre acepta a sí mismo, pero se supera. Y de esto viene el consuelo, y por esto explica porque Juan Pablo II se quedó hasta el final, hasta el último minuto, estaba lúcido hasta donde sabemos, con mucho sufrimiento, pero siempre haciendo una oferta de su sufrimiento a Dios.
El otro es Juan Pablo II, el pobre. El mismo cardenal Edvinsky, que era su asesor, decía que Juan Pablo II nunca tenía un centavo, digamos, un peso en su bolsillo. Nada, nunca tenía plata. Nunca. No, plata es una cosa que él llama hoy, nadie hoy usa plata, ¿no? Entonces usamos plata digital. Pero ya en este momento Juan Pablo II ya no le daba ninguna importancia a lo que era la pobreza, la plata, la riqueza y todo esto. Entonces, era una persona genuinamente pobre y se acercaba de los pobres. Esta primera foto que tiene a la izquierda es una foto con un cardenal brasileño, un arzobispo brasileño, que se llama Helder Câmara, que era en su momento el símbolo de la lucha contra la pobreza, ¿no? En todo el mundo. Tuvo mucha influencia, especialmente en el post-Concilio Vaticano II, y también la otra, Madre Teresa, que para Juan Pablo II, él decía que era su brazo de evangelización a donde él no podía ir. Finalmente, y ahí termino, Juan Pablo II, el místico. Esto es, tal vez, seguramente, la faceta más importante de Juan Pablo II. Es importante decir que Juan Pablo II ha hecho su tesis de doctorado sobre San Juan de la Cruz, ¿no? Es a partir de San Juan de la Cruz, en particular de la noche oscura del alma, de un camino de integración con Dios, ¿no? Es a partir de San Juan de la Cruz que él escribe lo que es la teología del cuerpo, que la teología del cuerpo sí tiene que ver con la cuestión de relaciones de un matrimonio, tiene que ver con la cuestión del cuerpo, efectivamente, pero va mucho más allá de esto. Vale la pena leer porque es una teología de integración total con Dios. Entonces, él utilizaba toda la mística de San Juan de la Cruz, tal vez uno de los mayores místicos de la historia, utilizaba todo esto de alcanzar el desierto del alma, como decía San Juan de la Cruz, para integrarse, para juntarse a Dios. Entonces, este era tal vez el punto más importante de San Juan Pablo II. A partir de la mística, de su relación de integración con Dios, con Jesús, cuando estaba solo, cuando estaba con alguien, es a partir de esta relación de intimidad con Dios que él entonces logra ser todo el restante, y logra ser grande como ha sido y va a ser por toda la historia. Pero ponía toda su fuerza en esta relación íntima, en esta relación de integración firme con Dios, sabiendo o para tener la certeza de lo que él hacía era la voluntad de Dios en todos los momentos de su vida. Y ahí paro. Muchas gracias.